¿Qué son los barbarismos? Se dice que el barbarismo viene de la palabra del latín barbarimus, que significa extranjero. Esto hace referencia ya que los extranjeros al llegar a una nueva región solían tener dificultades al hablar el idioma. En la actualidad, el barbarismo se define según la RAE como una incorrección que consiste en pronunciar mal las palabras o emplear vocablos impropios. Existen diferentes tipos de barbarismo, en específico 4, que son los prosódicos, sintácticos, ortográficos y analógicos. Los expertos los dividen dependiendo del error de la dicción, de concordancia, construcción de palabras, fallos ortográficos o incluso si se da una mala adopción en las palabras. La confusión de las consonantes también suele ser uno de los más recurrentes errores, como también lo es el uso de los prefijos sub y trans y las palabras que tienen X y H. Los fallos de concordancia también suelen ser recurrentes en el barbarismo. Ahora mis compañeros les contarán o les mostrarán diferentes ejemplos de barbarismos que tenemos en nuestra sociedad. El barbarismo sintáctico es un error que se comete al utilizar una estructura sintáctica incorrecta en una oración. Se trata de una desviación de las normas gramaticales que afecta la correcta construcción de la oración y puede dar lugar a una falta de concordancia o una estructura incoherente. Ahora voy a dar 2 ejemplos. El perro mordió a mí. En esta oración se comete un barbarismo sintáctico al colocar el pronombre personal a mí después del posesivo a mí. La forma correcta sería decir, el perro me mordió a mí. El segundo ejemplo es, estoy trabajando mucho últimamente para aprobar mis exámenes, no. En este caso, se produce un barbarismo sintáctico al colocar la partícula negativa no al final de la oración en lugar de después del verbo aprobar. La forma correcta sería decir, estoy trabajando mucho últimamente para no reprobar mis exámenes. Tenemos que recordar que es muy importante prestar atención a las reglas gramaticales y a la estructura de las oraciones para evitar cometer algún barbarismo sintáctico y comunicarnos de la manera más precisa y correcta. Voy a estar hablando sobre los barbarismos ortográficos, los cuales son errores que se cometen al escribir palabras o expresiones que no siguen las reglas de ortografía de un determinado idioma. En este caso sería nuestro idioma, el español. Estos errores pueden surgir por desconocimiento de las normas ortográficas o, en un caso más generalizado, el descuido o influencia de otros idiomas. Esto les suele pasar más a las personas que no hablan directamente el español como primera lengua materna, sino como una segunda o tercera. Y los ejemplos de barbarismos que yo daré son dijistes con S al final. El ejemplo con el error en una oración sería, me dijiste que ibas a estar asistiendo a tus terapias. Y una forma correcta de decir la oración sería, dijiste sin S al final. Y en una oración sería, me dijiste que ibas a estar asistiendo a tus terapias. Y el segundo ejemplo es estaba con V. En una oración incorrecta sería yo estaba ayudando a mis amigos con su tarea. Y una manera correcta de decirlo sería yo estaba con B. Y sería yo estaba ayudando a mis amigos con su tarea. Barbarismos prosódicos. Son errores que se cometen al pronunciar o acentuar incorrectamente las palabras. Estos errores afectan la correcta colocación del acento y la pronunciación de las sílabas. A continuación, ejemplos de este. Aiga. El término aiga es un barbarismo o una forma incorrecta de escribir la palabra haya. Haya es el verbo haber conjugado en tercera persona del presente de subjuntivo. Tal vez haya que buscar un médico que dé una certificación. La manera correcta sería, tal vez haya que buscar un médico que dé una certificación. El término fuistes es otro ejemplo de barbarismo o error gramatical. La forma correcta en español es fuiste, sin la S al final. Fuiste es la segunda persona del singular del pretérito perfecto simple o del pretérito indicativo del verbo ser o ir. Tú fuiste al parque. La manera correcta sería, tú fuiste al parque. Los barbarismos analógicos son palabras o expresiones que se apartan de las normas ortográficas o gramaticales establecidas en un determinado idioma.
En este caso, el término análogos se refiere a las desviaciones que se producen en la pronunciación de las palabras o en la analogía con la escritura. Un ejemplo común de barbarismo analógico es la situación de una letra o un grupo de letras por otros similares en cuanto a su pronunciación, pero incorrectas. Según las reglas ortográficas, por ejemplo, escribir casa con K en lugar de escribir casa correctamente, que es con C, o camino con K de igual manera en lugar de camino con C. Los barbarismos analógicos también pueden involucrar cambios en la acentuación de las palabras o en la formación de los plurales. Por ejemplo, utilizar fotosíntesis en lugar de fotosíntesis o automóviles en lugar de automóviles. Es importante tener en cuenta que los barbarismos analógicos son considerados errores lingüísticos y es recomendable utilizar las formas correctas establecidas por las normas ortográficas y gramaticales del idioma.